¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Hola Dante, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Elías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sí se me escucha bien? Sí, perfecto. Qué bueno. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Dato Laboral, programa que tenemos en el estudio Payet, dedicado a conversar sobre resoluciones judiciales o administrativas vinculadas con el quehacer laboral. El día de hoy, el tema que vamos a conversar está vinculado con la remuneración integral anual, que es una forma de pago de la remuneración, que es uno de los elementos principales de la relación laboral. Vamos a ver, pues, cuáles son las exigencias, por un lado, y cómo vienen fallando los jueces de trabajo, en principio a nivel de cortes superiores, juzgados, salas, y luego finalmente qué es lo que dice la Corte Suprema en torno a este tema. Y tus palabras de inicio, Dante, respecto a lo que vamos a conversar el día de hoy. Sí, espero que no haya problemas con la conexión aquí, el internet por aquí está problemático, pero no nos detiene Elías. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema bien puntual, ¿no? Que es el tema de la remuneración integral anual. Y claro, quizás como antecedentes podemos decir de que en otros países la remuneración integral anual es la forma normal de pagar las remuneraciones. En el Perú, las remuneraciones se mensualizan, ¿no? O sea, la persona que piensa en su remuneración está pensando cuánto percibe cada mes. Y a eso le adiciona los colaterales, ¿no? O sea, los beneficios adicionales que tiene cada año, ¿no? Gratificaciones, CTS, ¿no? Y bueno, y se incluye la remuneración vacacional. En otros países no es así. Simplemente se percibe un monto al año y claro, eso lo divides entre 12 y eso es lo que ganarías mensual, pero las remuneraciones se estructuran sobre la base de un régimen anualizado, ¿no? Entonces, nuestro legislador sí permite anualizar los ingresos, pero como vamos a ver, lo recorta, o sea, recorta su posibilidad para solamente ser utilizado por algunos trabajadores. Entonces, es bien interesante porque cuando uno ve, por ejemplo, una guía salarial, y tú querías que ves esos temas, una guía salarial, por ejemplo, de cualquier ente más o menos conocido, ve que las guías salariales están estructuradas sobre ingresos anuales. Es así. O sea, ¿cuánto ganas al año? ¿Cuánto percibes al año? Entonces, percibes X, Y, siempre se piensa en ingresos anuales. Pero, como te mencionaba, bueno, lamentablemente en el Perú no, que tenemos una idiosincrasia más mensualizada, ¿no? Oye, ¿cuánto voy a percibir cada mes? ¿No? La idea de la RIA es facilitar la estructura de pago. Simplemente, ¿cuánto ganas en el año? ¿Quieres saber cuánto ganas al mes? Pues lo divides entre 12, ¿no? Y ya está. Esa es un poco la idea, ¿no? Exacto, exacto. Vamos a ir ingresando un poco más a detalle conforme vamos conversando respecto de los pronunciamientos, pero resta decir en esta primera parte que no se olviden ustedes que pueden ingresar al sitio web del estudio www.prcp.com.pe. Tenemos ahí un blog muy interesante sobre, digamos, todas las materias jurídicas totalmente actualizadas. Van a encontrar usted información, noticias, artículos, guías, videos de los webinars que se realizan en el estudio, tanto de materia laboral como en materia penal, en diversas materias jurídicas que siempre son de importancia e interés de estar revisándolas para mantenernos actualizados. Y, y bueno, vayamos ingresando a lo que es materia. Y aquí lo que tenemos es un proceso judicial que inicia en la ciudad de Lima, ¿no? En este proceso judicial, lo que está en discusión justamente está vinculado con la remuneración integral anual. Y aquí es un aspecto bastante particular, porque tenemos a dos trabajadores que tienen pactado con el empleador esta remuneración anualizada que nos dice Dan. Pero uno de ellos mira a su compañero y dice, oye, estamos haciendo casi lo mismo, pero estamos percibiendo remuneración integral anual distinta. Él recibe más que yo. Así que le pido al Poder Judicial que ordene a mi empleador que me pague lo mismo que tiene mi otro compañero de trabajo.
¿no? Ese es el kit del problema que es sometido al Poder Judicial. A nivel de primera instancia, lo que hace el juez de trabajo de Lima es decirle al trabajador: es correcta tu apreciación. Yo verifico que tu empresa, en el litigio que hemos tenido, no ha demostrado que exista una distinción al momento de pagar las remuneraciones. Así que, sustentándome en el principio de igualdad, voy a ordenar que ambos perciban la misma cantidad de dinero. Este caso evidentemente fue cuestionado por la empresa, fue llevado a segunda instancia, en donde 3 jueces analizan el caso nuevamente. Y lo que verifican los jueces al momento de revisar el escrito de apelación de la empresa es que aquí hay algo que los distingue, ¿no? Lo primero que dicen que es que el demandante no percibe un sueldo básico, sino una remuneración integral anual, ¿no? Son trabajadores que tienen un pacto con la empresa con un ingreso anualizado. Y el pacto de la RIA no ha sido en ningún momento cuestionado por parte del trabajador que viene a demandar. Y además, no hay una discriminación, nos dice la sala superior, porque los otros trabajadores en los cuales se fija esta persona para decir: páguenme lo mismo, eh, tienen pactado una remuneración integral anual, cada uno con sus características propias con su empleador. Son pactos distintos, nos dice la sala superior, así que no podríamos utilizar un mismo criterio para todo, porque cada uno ha tenido un poder de negociación con su empleador, han anualizado su sueldo y esos acuerdos se deben respetar. El caso es llevado a Corte Suprema por el trabajador, porque en segunda instancia pierde, ¿no? Y en la Corte Suprema, la Corte le dice: tú no tienes la razón, le dice al trabajador. Básicamente lo que nos dice la Corte es que la empresa acordó válidamente con el trabajador demandante que la retribución, que es su remuneración, que él percibía, sería a través de una remuneración integral anual, por lo que en todo caso no podríamos decir que lo que perciben mensualmente es una remuneración básica, sino lo que tú tienes es una RIA dividida entre 12 y es lo que tú mensualmente vienes recibiendo. Es distinto a un concepto de remuneración básica. Y respecto de los trabajadores que sirven de referencia para que el trabajador pida lo mismo, lo que dice la Corte es que ellos también tenían una remuneración integral anual, pero que era mayor, porque ellos habían pactado de esa manera con el empleador y habían diferencias que podían sustentar este pago desigual, si lo queremos ver así. ¿En qué se sustentaba? En que tenían mayor experiencia laboral en la función que desempeñaban en la empresa, una trayectoria evidentemente previa mucho mayor a la que del trabajador que reclama, y habían ocupado cargos de mayor jerarquía del trabajador que ahora pide que se le pague lo mismo. Entonces, para la Corte Suprema, ese es un elemento que podía sustentar la diferenciación, además de que cada uno había tenido un pacto individual con el empleador. Y finalmente, un argumento adicional que dice la Corte es que en los contratos no había un plazo, un periodo de vigencia de la RIA, por lo cual se mantenía esta durante todo el vínculo laboral y no había pues un supuesto que brindara una justificación a que todos perciban la misma cantidad de dinero. Con relación a esto, Dante, creo que podemos ingresar quizá ya un poco más a detalle de cuándo puede pactarse una RIA y esta posibilidad que tienen algunos trabajadores de negociar esta remuneración integral. Sí, claro. Lo que pasa es que nosotros podemos pensar en una RIA legal y una RIA convencional, ¿no? O sea, una RIA legal es la RIA común y silvestre, ¿no? O sea, la RIA lo que sirve es, algunos piensan que la RIA es para suprimir derechos laborales, no, es para aglutinarlos o consolidarlos. O sea, en vez de pagarte gratis en julio y en diciembre y pagarte tu CTS en mayo y en noviembre, lo aglutino todo y lo anualizo, de tal manera que cada mes vas a recibir un doceavo de la remuneración integral anual, ¿no? Claro, esa es la RIA legal, pero como en este caso, lo que había pasado aquí es que estábamos frente a una RIA convencional, porque además de los beneficios legales, los trabajadores ya venían con beneficios pactados con el empleador.
Entonces, claro, si tú ya tienes algunos beneficios convencionales, por ejemplo, por convenios colectivos, por pactos con tu empleador, también puedes, la RIA también puede servir para aglutinar, ¿no? eh, la remuneración integral anual, o sea, para formar parte de la remuneración integral anual. La idea de la RIA es eh, hacer mucho más fácil y más sencillo para el empleador la estructuración y pago de las remuneraciones, porque simple y llanamente, y de los beneficios, porque simple y llanamente es un monto anual y cada mes recibes un dosado. Ya está, me olvido de colaterales, de beneficios adicionales, no, es punto, es un monto fijo, estable durante un año, ¿no? Eh, y lo que había pasado acá es que, claro, cada trabajador había celebrado con su empleador diferentes beneficios convencionales. Por tanto, las RIAs también eran diferentes porque no solamente estaban los beneficios laborales, sino también estaban pactos que habían recibido. Nuestro legislador Elías ha puesto un único requisito importante para la celebración de este tipo de acuerdo, que es la remuneración integral anual, que es que el trabajador tiene que percibir una remuneración mensual de por lo menos 2 UITs, ¿no? Entonces, claro, nuestro legislador ha pensado esta estructuración de ingresos para trabajadores de mando medio o mando alto, ¿no? Con un ánimo de proteger, creo yo, a los trabajadores de nivel ordinario o de menor jerarquía dentro de la empresa, porque la RIA puede ser interpretada, y ya vamos a ver el siguiente caso, ¿no? Como un supuesto de supresión de derechos, ¿no? Entonces, claro, suponte que un trabajador iba a percibir 2.000 soles. Entonces tú le dices, oye, estos 2.000 soles que te voy a pagar por si acaso también incluyen gratificaciones y CTS. Entonces, claro, ahí la RIA no está sirviendo para aglutinar ingresos, lo que está sirviendo más bien es para eliminar beneficios. Porque a ese trabajador en realidad su remuneración era 2.000 mensual, es decir, 24.000 al año, pero a esos 24.000 en realidad los 2.000 tendrías que multiplicarlos por 15, porque recibes 2 gratis y 1,16, ¿no? Al Ujú. año de CTS. Entonces, claro, no es 2.000. Entonces, pensando en eso, el legislador ha puesto ahí un candado y ha dicho, oye, ¿sabes qué? La RIA solo aplica, creería yo, para trabajadores de confianza y de dirección, que son básicamente los mandos medios y altos dentro de las empresas, ¿no? O especializados, ¿no? Porque digamos que O especializados, también, correcto. también en esta cantidad del dinero, evidentemente significa una retribución del servicio que yo presto, ¿no? Pero por la cantidad, por las dos UITs, que son cerca de 9.200 soles ahora, te dice que es un trabajador que o es un trabajador importante para tomar decisiones o para acceder a información privilegiada, o un trabajador especializado en la empresa, ¿no? Y que tiene un cierto nivel de negociación. No, no es como de repente un trabajador que esté de mando medio inferior, que el poder de negociación en temas laborales se restringiría a un contrato de adhesión. Muchas veces se entiende así el contrato de trabajo. Pero aquí sí tenemos a un trabajador que sí tiene un cierto poder nivel de negociación, que el legislador implícitamente lo reconoce, ¿no? Y le da esta facultad para poder anualizar sus ingresos y simplificar de una manera bastante correcta la planilla, ¿no? Pero no deja de ser interesante este pronunciamiento que ahora la Corte ha emitido, ¿no? Básicamente lo que nos dice la Corte es que cada acuerdo se tiene que respetar y bueno, lo que resalta aquí es que cada uno de los trabajadores que eran utilizados como imagen de este trabajador demandante, tenían elementos que hacían una diferenciación para poder justificar este pago distinto. Y por eso que no habría esta obligación de pagarles igual a todos. ¿Te parece si El pasamos al único siguiente? concepto, sí, el único concepto que nunca puede formar parte de la RIA, es importante mencionarlo, son la participación en las utilidades, ¿no? Por su concepto totalmente aleatorio e imprevisible, ¿no? No se puede saber anticipadamente cuánto va a ser las utilidades, así que las utilidades sería el único concepto que no podría formar parte de la RIA, ¿no? Correcto, correcto. Y ahora vamos a entrar a un pronunciamiento que nos refleja un tratamiento
justamente lo que nos comentaba Dante, ¿no? Un tratamiento anómalo de la remuneración integral anual. Aquí, ese es un caso que viene del SANTA, el expediente 3565-2018, en donde en principio hay un trabajador que estaba en discusión la relación laboral si era a plazo fijo a tiempo indeterminado, que era parte, digamos, de lo que él pone en la palestra ante el juez, es decir, yo no estoy reconocido como un trabajador propiamente dicho. Y claro, parte de la discusión que se presenta aquí era que la empresa señalaba que en el sueldo, el dinero que esta persona percibía mensualmente, estaban incluidos no solamente la remuneración básica, sino también algunos beneficios sociales adicionales, ¿no? Como decir que le correspondía una remuneración integral anual. Cuando se analiza el caso, a nivel de primera instancia le dan la razón al trabajador, le dice, oye, yo aplico la primacía de la realidad, que en buena cuenta el juez le está diciendo, estuviste en un régimen fuera del contrato de trabajo, pero yo verifico que tú sí estabas subordinado, recibías mensualmente un ingreso, prestabas personalmente un servicio, eras un trabajador propiamente dicho, solo que no eras reconocido como tal. Así que te reconozco la condición de trabajador a tiempo indeterminado. Y además, verifico que tu empleador dice que en lo que tú recibías mensualmente estaba incluido todos tus beneficios. Pero en realidad yo lo que estoy viendo es que tú lo que recibías era un sueldo básico. Así que está pendiente el resto de los colaterales de los beneficios sociales que te corresponden como trabajador. Y declara fundada la demanda. La empresa evidentemente apela a este pronunciamiento y la segunda instancia lo que hace es decir que el juez estaba en lo correcto. Revisa el expediente y ve que las labores de seguridad que prestaba esta persona a la empresa se enmarcaban pues dentro de un régimen laboral privado. No era una relación laboral, una relación autónoma, una relación ajena, civil, que está fuera del ámbito de trabajo, no. Era una relación propiamente laboral. Y revisa el sueldo que percibe esta persona y ve que este sueldo es de 1.240 soles, muy por debajo de las dos UITs, ¿no? Y dice, bueno, esta cantidad de dinero, pues, en realidad es tu sueldo básico. Y esto va a servir de referencia para el pago de los beneficios laborales colaterales, gratificaciones, ETS, vacaciones, ¿no? Y confirma lo que dijo el juez de primera instancia, mantiene el pronunciamiento de forma favorable al trabajador. El caso llega a Corte Suprema porque lo plantea la empresa y en Corte Suprema le dicen a la empresa tu recurso, tu cuestionamiento es infundado. La sentencia de primera y segunda instancia se mantienen vigentes tal cual como están y lo que revisa la sala es determinando básicamente que la remuneración integral, entre comillas, solamente es aplicable cuando exista un acuerdo entre trabajador y empleador y el ingreso que percibe el trabajador sea igual o superior a las dos unidades impositivas tributarias, ¿no? Hoy, este año, 9.200 soles. Y en el caso en particular, lo que dice es que la parte demandada, la empresa, no ha demostrado con documentos o con medios probatorios que existe un pacto de remuneración integral anual con el trabajador demandante. Y además se aprecia que la remuneración que percibía esta persona pues era mucho menor a las dos UITs que se exigían para poder pactar. En ese tiempo, las dos UITs ascendían a 7.100 soles y los 1.200 que percibía esta persona pues no llegaban a estos 7.000 que se exigía para ese periodo de contratación. Así que lo que hace la Corte es decir, lo que la empresa ha hecho, al señalar de que lo que percibía mensualmente el trabajador era remuneración integral anual, es incorrecto. No puede ser ese tratamiento. Así que considera que lo que percibía mensualmente era su sueldo básico y respecto de ello viene pues el pago de los colaterales. Creo que este es uno de los principales efectos que viene con un uso irregular de una remuneración integral anual, ¿no, Dante? Mira, es bien interesante, o sea, a ver, creo que a estas alturas, y además que el artículo 8 de la ley es bien clarito, ¿no? Cuando nos habla de la RIA, eh, está muy claro de que la RIA solo se puede utilizar para trabajadores que perciben dos UITs. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cuál es la consecuencia jurídica de utilizar una RIA para trabajadores que no
cumple con este requisito, ¿no? Que está previsto en la norma, ¿no? De que percibir 2 UITs. Y ahí, claro, hay posiciones, ¿no? Porque algunos dicen, no, bueno, la consecuencia de la RIA es que si, por ejemplo, pactaste una RIA con un trabajador que percibía 5.000 soles, significa que no le has pagado ningún beneficio, porque los 5.000 soles serían simplemente su remuneración mensual. Ese es el criterio, por ejemplo, criterio 1, ¿no? O sea, si pactas una RIA con un trabajador que recibe menos de las 2 UITs, la consecuencia jurídica será de que no pagaste, por lo tanto debes CTS y debes gratificaciones, ¿no? Pero hay otro argumento que es interesante y que nos dice, oye, pero a ver un ratito, esos 5.000 hay que disgregarlos, pues, porque esos 5.000, por más que vayas en contra de la norma, eran 5.000 incrementados. O sea, eran 5.000 que también contenían la CTS y las gratificaciones. Por lo tanto, en realidad la remuneración del trabajador no era 5.000, sino que era, por dar un ejemplo, 4.000. Entonces, el cálculo de la CTS y las vacaciones que no pagaste tendrá que calcularse en principio sobre 4.000, no sobre 5, porque 5 es la remuneración básica más CTS y gratificaciones, y descontar los pagos que se hayan hecho de esta RIA equivocada, ¿no? Eh, claro, no hay una posición unánime, ¿no? Sobre el particular, pero ambas creo que tienen buenos argumentos, ¿no? En el sentido de que, claro, ¿cuál sería la consecuencia jurídica de ir en contra de una norma expresa? Justamente la invalidez, ¿no? La invalidez, en ese caso, del pacto. Y luego entrar a la discusión de que no, pero aunque es inválido, igual hay que tenerlo en cuenta para descontar. Creo que por ahí hay deficiencias para tomar el segundo criterio, y por tanto lo normal, digamos, lo que suelen hacer los jueces es que si pactas una RIA que no respeta las 2 UITs, la consecuencia es que debes pagar, o sea, los beneficios los tienes como no pagados y por tanto debes gratificaciones y CTS. Claro, pero suponte que un trabajador tiene 10 años con esta RIA mal planteada. Si estamos hablando de 10 años, estamos hablando de 20 gratificaciones que le vas a tener que pagar y le debes 10 CTS. Entonces estamos hablando de 30 sueldos, ¿no? Entonces es una consecuencia bien importante, ¿no? Yo solamente quisiera agregar, Elías, a la conversación de hoy, 2 temitas, ¿no? Jurisprudencialmente, también hay 2 casaciones que ya no la hemos puesto para cumplir, nos hemos prometido que vamos a cumplir con nuestra media hora para que quienes nos sigan siguiendo, porque hemos tenido algunos reclamos ante Indecopi. Dice que prometemos media hora y nos extendemos, así que hay que respetar el tiempo de todos. Eh, hay 2 casaciones, que es la 4256-2014 Lima y 2460-2012 Lima. En ambas, la Corte Suprema lo que nos dice es que la RIA tiene que estar por escrito. O sea, tiene que ser un pacto por escrito. O sea, le agrega una formalidad. Esta formalidad no está en la ley, pero es una formalidad, como estamos acostumbrados ya en laboral, ¿no? Eh, no incorporada, poco importa la ley, ya es laboral, ¿no? Acá lo que importa es lo que digan los jueces y punto, ¿no? Así es, ¿no? Por eso es que el dato laboral sirve, ¿no? Porque acá traemos no la ley, porque la ley la conocen todos, sino la jurisprudencia. Y efectivamente, en estos 2 casaciones, entre otras, ya se ha sentado el criterio casi uniforme de que la RIA tiene que estar por escrito, donde se deberá describir cuáles son los conceptos que van a formar parte de la RIA. Eso a mí me parece innecesario porque por definición la RIA abarca todo, excepto las utilidades. No le encuentro ninguna utilidad a tener que ser tan expresos en el pacto y decir por si acaso la RIA incorpora tal y tal y tal. Bueno, quizá para que el trabajador diga que no fue sorprendido al firmar el documento, ¿no? Y sepa de que la RIA contiene sus gratificaciones y sus CTS. Por ahí podría venir la explicación. No sé a ti qué te parece esta exigencia, esta formalidad. Sí, yo creo que va un poco de la mano con lo que decía el antiguo reglamento de fomento, la ley de fomento del empleo, ¿no? Pero
si utilizamos este razonamiento para lo que tú justamente nos planteabas, dos posturas, y aterrizando justo el último caso que hemos tenido, hay supuestos en donde un trabajador está fuera de planilla, ¿no? En donde el tema, ni siquiera la contratación laboral estuvo respetada. Y quizá la primera consecuencia que tú nos indicabas de que, oye, no tuvo una RIA pactada, yo entiendo que lo que percibía mensualmente era su remuneración base, aplicaría para esos supuestos en donde el trabajador ni siquiera tuvo la posibilidad de estar en planilla, ¿no? Ahí, digamos que una especie de sancionador, ¿no? Te aplico toda la remuneración básica como lo que percibía 100% como remuneración básica y no has pagado ningún beneficio. Pero este ejercicio argumentativo de que en lo que recibo mensualmente está el disgregado, podría servir justamente para los trabajadores que tienen un contrato pactado, ¿no? Justamente con ese argumento que tú decías, oye, para no decir que fueron sorprendidos, en el contrato se digiere cuáles son los montos que percibe, de tal manera que luego, en caso se determine que esa RIA estaba mal estructurada, que no es tan difícil porque básicamente verificar si era igual o superior a las dos UITs, poder establecer, imputar pagos, ¿no? Decir, oye, había algunos pagos a cuenta de estos beneficios que fueron abonados mensualmente y que deberían ser descontados respecto de lo que eventualmente me ordenes pagar, ¿no? Yo creo que ahí, en una relación ya formalizada, sí tendría asidero este argumento que tú nos dices de disgregar y descontar estos pagos a cuentas que se han efectuado de los beneficios colaterales en la remuneración integral anual que estuvo no correctamente calculado o pactada, ¿no? Creo que ahí sí podríamos utilizar ese criterio para poder defender esa posición. Me parece muy interesante. ¿Te parece si vamos con la pregunta de Álvaro? Sí, sí, Elías. Tenemos aquí una pregunta de Álvaro y nos dice, si se pacta la RIA cuando el trabajador venía recibiendo un sueldo de 10.000 soles fuera de gratificaciones y otros colaterales, ¿es legal que la RIA ascienda a 120.000 soles? Mira, buena pregunta, ¿no? Porque como hemos dicho, en teoría la RIA en este caso serían 10.000 soles por 12, pero ya no sería por 12, tendría que ser por 15, y ni siquiera por 15, porque es 1,16, ¿no? La CTS. Entonces, grosso modo, la RIA tendría que ser 150, ¿no? O 150 y tanto, ¿no? Algo. Pero yo lo que haría es pactar la RIA y ponerle alguna cláusula, ¿no? Que en atención a la 9.463 las partes aceptan, ¿no? La reducción de la remuneración. Y con eso te curas en salud y ya nadie te va a poder cuestionar la RIA, ¿no? El peligro de no poner esa cláusula es que cuando todo, la relación, acordemos que la relación laboral es como las relaciones afectivas, ¿no? Cuando termina, ahí es cuando vienen los problemas y eres lo peor, ¿no? Entonces el trabajador te va a firmar, te va a aceptar, va a decir que genial, no me importa que ya no, mi remuneración anualizada ya no sea 150, sino 120, pero cuando se vaya a la empresa te va a decir, ah, no, esta RIA viola el principio de irrenunciabilidad de derechos, ¿no? Para evitar eso, pues tendrías que, bueno, además de Estructurar llamarnos, ¿no? estructurar. Hacer el pacto, ¿no? Sobre la base de la 9.463 aceptamos la reducción, ¿no? Pero sí se Correcto. puede, ¿no? Para curarse en salud, ¿no? Sí se puede. Además que digamos que ese límite, digamos, el límite donde no se puede si es el tema por debajo del mínimo vital y evidentemente aquí estás muy por encima. Por ahí no habría muchos inconvenientes, ¿no? Esperamos que esté satisfecho con la respuesta. Igual cualquier cosa, Álvaro, puedes contactarnos a través de los canales de comunicación del estudio. Y bueno, para no tener más reclamos de Indecopidante, vamos cerrando el tema por el día de hoy. Y la siguiente semana tenemos un dato multidisciplinario, ¿no? ¿Puedes adelantarnos qué es lo que tenemos la siguiente semana? Sí, bueno, bueno, el dato laboral de la semana pasada tuvo mucha acogida, ¿no? Mucho interés, porque hablamos de los pronunciamientos de Indecopi sobre que determinaba, ¿no? Al menos en primera instancia, la condición de barrera burocrática del Decreto Supremo 1/2022 TR, que es el reglamento de la ley de tercerización, ¿no? O que modifica el reglamento de la ley de tercerización. Entonces, pensando en eso, la próxima semana vamos a hablar de temas tributarios laborales, ¿no?
porque no nos olvidemos, el derecho laboral pues no está aislado del resto del ordenamiento jurídico y hay muchos temas que tienen importantísimas implicancias, no solo laborales, sino tributarias, ¿no? Por dar un ejemplo, Elías, de lo que vamos a conversar la próxima semana, no nosotros, ¿no? Porque nosotros no somos tributaristas, algo sabemos, pero vamos a traer a invitados especiales, especialistas en temas tributarios. Pero, por ejemplo, si celebra una transacción, ¿qué impuesto, a qué impuesto estará sometido una transacción extrajudicial? Si doy una liberalidad, ¿esto podrá ser deducible del impuesto a la renta o no? ¿Cuándo se puede dar una liberalidad en la empresa? ¿Cuándo son conceptos remunerativos y no remunerativos según el Tribunal Fiscal, ¿no? Entonces, ese mundo, ¿no? Que es un mundo paralelo al derecho del trabajo, que es el derecho tributario, también es importante conocerlo por parte de los empleadores para que conozcan no solo la arista laboral, judicial y del Tribunal Constitucional, sino también qué dice el Tribunal Fiscal, por ejemplo, y la SUNAT sobre estos temas laborales tributarios o tributarios laborales, como que querramos verlos, ¿no? Así Van que van de la mano, definitivamente. Y nosotros bueno, vamos a aprender la próxima semana también, Elías, con los especialistas, así que nada, esperemos que nos acompañen el próximo martes. genial. Bueno, esperemos que, bueno, tratamos la semana pasada o la edición anterior el tema de Indecop y bueno, una congresista ha ido a visitar al jefe de Indecopy el día de hoy por el tema de la tercerización. Esperemos que no convoquen pues al superintendente de la SUNAT por lo que vamos a tratar la siguiente semana y que se mantenga todo con tranquilidad, por favor. Así que bueno, están todos invitados a la siguiente sesión. Vamos a hablar sobre temas tributarios laborales con resoluciones del Tribunal Fiscal y pronunciamientos de SUNAT sobre el quehacer laboral en realidad, ¿no? Siempre es muy importante tener esa doble mirada porque el impacto puede ser interesante, ¿no? Puede llevarte a ver si es que firmas un mero convenio de mutuo disenso, si firmas una transacción o si de repente hasta podrías pagar una negación por despido arbitrario, ¿no? Dependiendo cuál sería la respuesta tributaria también para el trabajador, ¿no? Así que, y también para la empresa, evidentemente. Así que vamos a tratar sobre ese tema, es un tema muy interesante, tiene muchas aristas y bueno, los esperamos la siguiente edición, que esperamos sea el siguiente martes a la misma hora, como Dante dice, Dios mediante, los esperamos allí. Cuídate, Dante, que estés todo bien y saludos a todos. Que estén bien, cuídense. Nos vemos. Chao.